Hola, les saluda el pastor Alejandro Maldonado desde Tampico, Tamaulipas. Estoy muy contento con ustedes por el privilegio que Dios me da de poder compartir a través de este canal del Ministerio Futbolistas para Cristo. Agradezco mucho al director, al hermano Carlos González, quien me ha permitido poder colaborar en este hermoso ministerio. Que por cierto, hoy quiero darle un saludo, le envío un abrazo porque hoy está cumpliendo años, está en la Ciudad de México y creo que pues es bastante motivo de poder agradecer a Dios por este año de vida que Dios le está permitiendo conceder y miren que lo está haciendo en la obra de Dios, lo está pasando haciendo lo que a él le gusta hacer, que es compartir el Evangelio y discipular a los hijos de Dios en el camino del Señor. Bueno, por mi parte le puedo decir que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que el Señor pueda concederle muchos deseos de su corazón conforme a su voluntad, que estos puedan ser una realidad y que el ministerio que Dios ha puesto en sus manos pueda fructificar aún más de lo que ya lo está haciendo. Dios le bendiga donde quiera que esté, le saludamos, le amamos y bendecimos y en nombre de todos los que colaboramos en este ministerio deseamos que pase un feliz cumpleaños. Por otro lado, quiero compartir con ustedes una palabra que pueda hacerlo reflexionar y sobre todo desarrollar en un liderazgo que empiece por la propia vida. Yo tengo un concepto de liderazgo que aprendí y que en lo personal fue muy edificante a mi vida. Sabemos que el concepto de liderazgo más conocido es el que John Maxwell en sus libros expone y explica de una manera bastante clara, que el liderazgo es influencia. Y la influencia que podamos ejercer en la vida de otros en el logro de algún objetivo. Pero yo quiero hablar de una definición que vino a cambiar mi mente en un momento muy importante. La definición que yo aprendí es que el liderazgo es aquel que sabe gobernar su propia vida. Porque si sabe gobernar su propia vida, podrá gobernar la vida de los demás. Recuerden que la palabra gobierno tiene que ver con la palabra de dirección. Y si nosotros somos capaces de dirigir nuestra vida, vamos a poder dirigir la vida de aquellos que en algún momento dado están con nosotros para el logro de algún objetivo. Y saben que la Biblia nos da en todas las páginas que en ella está muchos claros ejemplos acerca del desarrollo del liderazgo. Y es precisamente que yo he escogido dos porciones de la escritura, una que está basada en Juan capítulo 8, versículo 12, y otra que está basada en Mateo capítulo 5, versículo 14. En el primer pasaje de Juan 8, 12, Jesús dice una palabra bastante interesante. Jesús dice, yo soy la luz. Y en Mateo 5, 14, Él dice algo totalmente diferente. Él le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Interesantísimo, porque en el primer pasaje Jesús está hablando de su identidad, esa identidad que es fundamental en el desarrollo de el liderazgo. Cuando hay una identidad como individuos, nosotros podemos tener bastante claridad de quiénes nosotros somos. Y Jesús tenía una clara conciencia de quién era Él. Pero también cuando Jesús dijo, yo soy la luz, estaba hablando acerca de lo que Él podía ejercer y influir. Él estaba hablando de unas características que la luz posee, que la luz tiene y que él fue desarrollando como evidencia en su diario vivir. Pero fíjate que
Cuando tú revisas Mateo 5:14, tú te das cuenta que Jesús ahora le dice a los demás, vosotros sois la luz. Y aquí es algo importante porque Jesús ejerció su liderazgo, ejerció su proyección en la vida de aquellos que él llamó para que colaboraran con él en el plan que Dios había trazado por esta humanidad. Y vamos a ver con mayor claridad lo que estos pasajes nos están enseñando a nuestra vida. Yo te quiero decir algo, que el mensaje de Jesús respecto a de que vosotros sois la luz no está dirigido a las personas que no le conocen, ni inclusive está dirigido a personas que se acercan a obtener un beneficio de parte de Jesús, porque en la época de Jesús le seguía una gran multitud, y esa gran multitud era con necesidades diversas. La Biblia menciona que se acercaron cojos, ciegos, aún hasta hambrientos, porque vemos claramente que él alimentó milagrosamente a 3,000 personas, a 5,000 personas con tan solo unos panes y unos pececillos. Y cuando tú observas eso, descubres que Jesús no está hablándole a esa gente que lo seguía para suplir sus necesidades inmediatas. Jesús está hablando a su círculo más íntimo, está hablando a sus discípulos, a sus discípulos. No es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. Un creyente puede en algún momento dado ser clasificado como la gran mayoría, pero un discípulo es aquel que está a los pies de su maestro, que está siendo enseñado teórica y prácticamente la vida cristiana, y que está imitando lo que su maestro, su mentor, le está enseñando. Y bueno, en ese sentido, el círculo íntimo de Jesús, que eran los apóstoles, estaban siendo desafiados y estaban en algún momento determinado creándoles una conciencia de lo que representaba haber abierto su corazón a Jesús. Porque en el primer pasaje Jesús dijo, yo soy la luz. Y en el segundo pasaje dice, vosotros sois la luz. Ya el Señor había hecho una labor y ya se esperaba de ellos que pudieran desarrollarse más como aprendices, sino como hombres con un liderazgo, y que ese liderazgo estaba fundamentado por el carácter de Cristo desarrollado en ellos. Y mira, para entender con mayor precisión estos pasajes, vamos a definir, por ejemplo, lo que significa la palabra luz. Alguien dijo que la palabra luz tiene su significado en la ausencia de oscuridad. Ausencia de oscuridad. Y esto es bastante relevante porque nosotros sabemos que las tinieblas representan el mal. La característica del enemigo de nuestra alma es el mal. El mal es la característica propia del enemigo, y el mal se crea y se desarrolla en la oscuridad. Y en ese sentido Jesús dijo algo bastante importante. Él dijo, yo soy la luz. No hay maldad en mi vida, quiso decir. El mal no está dentro de su ser. Él es toda claridad, Él es toda transparencia, Él es toda integridad. Y hay algo más interesante, que cuando tú revisas el libro de Génesis, en los principios, la Biblia dice que estaba desordenada y vacía, y estaba en tinieblas. Por eso Dios, una de las cosas que dijo fue, hágase la luz, porque las tinieblas hablan del desorden. Y en ese sentido, Jesús dijo, yo soy la luz, y estaba hablando de que en Él hay orden. Y cuando el Señor utiliza la expresión, vosotros sois la luz, quiere enfatizar que hay orden en nuestra vida. En la vida de los discípulos les estaba diciendo, debe de haber orden. Sois la luz, hay orden. No hay lugar para las tinieblas.
Y en ese sentido, si nosotros queremos desarrollar un liderazgo, debemos permitir que Cristo venga a nuestra vida. Y lo que debemos de hacer es que Él ordene lo que está en desorden y en oscuridad, para que esa luz disipe las tinieblas y nosotros podamos vivir en una completa integridad. Ahora, es interesante también saber que la luz tiene tres características muy importantes que nos dan una enseñanza en el desarrollo de nuestro liderazgo. Y en ese sentido, Jesús se los estaba diciendo a los discípulos cuando le dijo: vosotros sois la luz. Pero le dijo eso porque al ser la luz, Él mostró esas características que desarrolló en el ejercicio de su ministerio, porque mostró el carácter y mostró una personalidad que estaba siendo influenciada por Dios y que la mostró a la vida de los discípulos para que ellos pudieran poder ver en Jesús el claro ejemplo de lo que significa ser el hombre espiritual. El hombre con la capacidad espiritual de desarrollarse y poder ejercer la autoridad sobre su propia vida. Y que esa autoridad ejercida sobre su propia vida en las luchas internas, en el desarrollo de sus capacidades y habilidades, le permitía al hombre ejercer un liderazgo de sí mismo, y que obviamente ese liderazgo de sí mismo iba a permitir desarrollar una influencia a la vida de los demás. Porque la luz, como es la ausencia de oscuridad, pues nosotros vamos a ver que la luz tiene como primera característica es que la luz se traza en línea recta. Y sabes, se traza en línea recta, no se disipa ni toma diferentes caminos. Cuando la luz se proyecta, esta va en línea recta. ¿Sabes qué nos quiere decir esto el Señor con este pasaje? Es que la gente de Dios, la gente que ha entendido desarrollar su liderazgo bajo su propia vida, entiende que somos gente de objetivos. Entiende que somos gente de objetivos, que somos gente enfocada, que somos gente alineada, que somos gente que tiene un rumbo, tiene claramente definido el por qué está aquí, en dónde se encuentra y para dónde va. Si nosotros no sabemos esto, nosotros vamos a desvariar, nos vamos a perder, seremos como una embarcación a la deriva, y nosotros no podemos ir a la vida de esta manera. Nosotros debemos de saber que los que somos llamados, los que hemos sido llamados a habitar o que Jesús habite en nuestra vida, nosotros debemos de saber claramente que tenemos trazado un plan. La Biblia nos dice claramente que hay una corona que ha sido preparada para los que lleguen al final. Una de las cosas que el Señor enfatizó en una de sus cartas en el libro de Apocalipsis decía: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque hay un premio para el fiel seguidor de Jesús. Hay una promesa que el mismo Jesús dijo cuando se fue de esta tierra. Él dijo: voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, también vosotros estéis. Saben, tenemos una ciudadanía terrenal que no podemos perder. Tenemos una ciudadanía celestial que no podemos perder al vivir en esta tierra. Porque lo que tú vives en esta tierra, tú creas tu pasaporte para esa eternidad gloriosa que Cristo ha preparado para los que le buscan. Pero tenemos que comprender esta parte, porque si no lo entendemos, nuestra vida va a ser fluctuante y no seremos capaces de desarrollar el liderazgo que Dios está esperando que nosotros desarrollemos. La otra característica
es que la luz se refleja cuando hay un elemento reflejante. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz se transmite a otros. Eso fue lo que Jesús hizo. Por eso cuando Él empezó su ministerio, y lo vemos en Juan 8, Él dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. ¿Y por qué llamó a los discípulos? Porque a través de llamar a los discípulos, Él estaba transmitiéndose. Él estaba viendo más allá, porque a través de ellos, Él se iba a transmitir a la vida de muchas multitudes. Alguien dijo una vez que el líder más grande de todos los tiempos es Jesucristo, porque han pasado más de 2000 años y Él sigue teniendo una influencia en la vida de muchas personas, a pesar de que Él ya no está entre nosotros. ¿Y cómo ejerció esa influencia? A través de reflejarse en 12 personas, en 12 discípulos. Lo que Él transmitió, lo que Él reflejó, hizo posible de que la luz invadiera a muchas vidas y sigue invadiendo vidas actualmente. Jesús ejerció una influencia poderosa en toda la humanidad a través de 12 personas. Tanto es la influencia de Jesús que aún el calendario que nosotros utilizamos fue modificado para llamar un antes y un después a razón de la venida del nacimiento de Jesús. Así que date cuenta el poder de influencia que ejerció Jesús al poderse reflejar en la vida de los 12 discípulos. Jesús murió y fíjate que antes de hacerlo, Él les dijo algo bien claro. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús en una ocasión también les dijo a los discípulos, ellos les dijo que el Espíritu Santo vendría, que el Espíritu Santo los tomaría y entonces ellos les serían testigos. Testigos de quién era Jesús, de la identidad que Él poseía y del poder de influencia que Él ejercía para transformar la vida de aquellos que le escuchaban. Y bueno, basta ver lo que los discípulos hicieron en el libro de los Hechos y nosotros podemos darnos cuenta el poder de influencia que tenía Jesús en la vida de los discípulos, que estos lograron cumplir con el propósito que Dios había establecido desde el comienzo. Y eso es lo que está esperando Dios de tu vida y de la mía, que tú puedas desarrollar un liderazgo reflejando el carácter de Cristo y que tú te puedas de alguna manera ser el reflejante de Jesús en la vida de otros. Que tú puedas ser el reflejante, el objeto, perdón la expresión objeto, porque estamos hablando de personas, pero que seas ese objeto en el término de la característica de la luz, que seas tú esa persona reflejante de la vida de Cristo en la vida de otros, para que otros puedan venir al conocimiento de Dios. Y por último tenemos la tercera característica de la luz, es que si hay un obstáculo, la luz cambia de dirección, es decir, no se detiene. Tiene una capacidad de tomar decisiones para el cambio. Se requiere de esto en el liderazgo, tener la capacidad de tomar decisiones para el cambio. Hoy estamos viviendo vidas aceleradas y nosotros tenemos que tener esa capacidad. En la vida nosotros tenemos puntos de quiebres, puntos que nos hunden o nos transforman. La mariposa tiene un punto de quiebre. Llega un momento en el que aquella oruga sufre un cambio radical. La crisálida es un proceso complicado y difícil. Parece ser un proceso de muerte, pero cuando la oruga penetra a este estado en el que sufre demasiado, pero surge algo bello, surge una transformación hermosa, porque su primera etapa de vida se la pasa arrastrándose, se la pasa por encima de árboles quizás, trepándolos
y costándole esfuerzo para poder llegar al lugar donde puede tener alimento, pero lo hace a través de arrastrarse. Y es un animal que de pronto pueda producir asco, pero cuando llega a un punto de quiebre, llega al punto más complicado, difícil para este pequeño animalito, que es morir para transformarse. De repente vemos aquella hermosa mariposa con diferentes colores que son llamativas, que se vuelven adornos al paisaje natural y que nosotros admiramos y resaltamos la belleza de muchas de esas mariposas que de pronto las estamos mirando cruzar los aires, nos maravillan. Bueno, eso es lo que Jesús estaba tratando de hacerles saber cuando decía, vosotros sois la luz. De hecho, Él vivió todo eso. Él vivió exactamente lo que los discípulos debían de vivir. Cuando les dice, vosotros sois la luz, Jesús dijo unas palabras bastante interesantes con respecto a este punto, cuando expresó, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero si muere, llevará mucho fruto. Y Jesucristo pasó al estado de muerte para poder resucitar con un cuerpo glorificado y para ser la primicia de todos aquellos que un día resucitaremos con Él. Él, teniendo un cuerpo limitado, aunque desarrolló su divinidad y su espiritualidad por la conexión que tenía con el Padre, él en la resurrección, la Biblia dice que logró tener y poseer la naturaleza del cuerpo glorificado, el cuerpo divino, el cuerpo glorificado que le permitía moverse en espacio y tiempo, que pues revela la divinidad de Jesús, revela quién era Jesús. Y bueno, en ese sentido, nosotros debemos entender que es exactamente en nuestra vida, si queremos desarrollar un liderazgo personal, donde nosotros, para tener la belleza, para poder tener la transformación, tenemos que vivir en el punto de quiebre con una mentalidad dispuesta al cambio. El cambio que, aunque implique muerte, sabemos que en las manos de Dios será vida. Y no hablamos de una muerte física, estamos hablando de una muerte carnal, una muerte al orgullo, una muerte a nuestra soberbia, una muerte a nuestra mentalidad egoísta, y permitir que el Cristo glorificado pueda crecer, decir como el apóstol, como el profeta Juan el Bautista dijo, es necesario que yo muera para que Él crezca. Es necesario que yo muera para que Él crezca. Y cuando nosotros vemos que Jesús decía, vosotros sois la luz, y que vemos esta característica de que la luz, al encontrar un obstáculo, cambia de dirección, pues nosotros tenemos que cambiar de dirección si somos discípulos. Y esa dirección no es para morir, es para transformarnos. Híjole, lo vivió Jesús. Recuerden, Él dijo, yo soy la luz. Reveló su identidad y reveló la capacidad que Él tenía para ser de influencia en la vida de otros. Y Él vivió lo que la luz tiene como característica. Él tenía trazado un objetivo. Él dijo, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Y aunque los suyos no lo recibieron, Él cumplió a pie de la letra el objetivo trazado por la cual Él vino a caminar en esta tierra. Y segundo, bueno, pues Él simplemente se reflejó a través de los discípulos para alcanzar a ti y a mí, a pesar de tener más de 2000 años de existencia, que Jesús vino a caminar en esta tierra. Y por último, Jesús se transformó, pasando de una muerte natural a una muerte gloriosa,
Ahora es exactamente lo que nos espera a nosotros. Nosotros tenemos que entender esta parte si queremos nosotros ser más que creyentes simples, sino queremos ser seguidores, ser personas que ejerzan un liderazgo desde su propia vida y puedan trascender de una manera gloriosa en la vida de otros. Yo espero que esta palabra haya edificado tu vida. Yo espero que esta palabra haya llenado tu corazón y espero que esta palabra abra tu mentalidad para que permitas que Dios trabaje de una manera poderosa en ti y puedas ser ese hombre con liderazgo, esa mujer con liderazgo, ese joven con liderazgo, un liderazgo de influencia que empieza desde la propia vida. Déjame hacer una oración por ti. Dios, gracias te doy por esta oportunidad de permitirme compartir tu palabra y te pido que tu palabra cambie la mentalidad, transforme los pensamientos y pueda llevarnos a vivir una vida más excelente, una vida influida por tu Espíritu Santo, una vida, Dios, que nos permita reflejar tu gloria, porque hemos sido llamados para reflejar la gloria de tu Hijo. Gracias porque nos has hecho más que vencedores y aún los obstáculos que pudiéramos enfrentar en nuestro caminar no son obstáculos para detenernos, sino que son, Señor, obstáculos para proyectarnos, para ser totalmente diferentes, tomar nuevos rumbos si son necesarios, pero conforme a la voluntad de tu santa palabra. Gracias, porque sé que los bendecirás a todos aquellos que miren este video en este momento y aquellos que lo verán, Señor, más tarde. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Alejandro Maldonado de Tampico, Tamaulipas, y deseo que sigas visitando este canal. Hasta pronto. Gracias.